Mi nombre es mi nombre es José Luis Reyes Valenzuela. Trabajo en el Fondo de Protección Ambiental. Este fondo, como ustedes saben, corresponde y pertenece al Ministerio del Medio Ambiente. En esta oportunidad vamos a revisar algunos antecedentes, los más importantes que están asociados a la normativa que regula el concurso extraordinario del Fondo de Protección Ambiental. Sí, Jime, parece que nos estás compartiendo, ahí sí, denominado Elaboración e Implementación Temprana de Planes de Gestión de Humedales. Este concurso, como se describe, es un concurso extraordinario, ¿sí? No obedece a los concursos regulares del Fondo de Protección Ambiental. Es un concurso muy, muy importante para nuestro ministerio. Entiendo, por cierto, también que para todos ustedes y para toda la ciudadanía, ¿sí? Que está interesada y aquellos que debemos contribuir a la conservación de nuestro patrimonio ambiental, de nuestro patrimonio natural. Nos acompaña para la realización de esta actividad Jimena Ibarra. Ella es profesional del Departamento de Ecosistemas Acuáticos de la División de Recursos Naturales del Ministerio del Medio Ambiente, y Francisca Maynard, que es profesional del Departamento del Fondo de Protección Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente. La capacitación, la revisión de este documento considera de forma general dos grandes grupos, ¿sí? En la primera etapa, y junto a Jimena, vamos a revisar los requerimientos, objetivos, postulantes, financiamiento, todo aquello que tiene que ver técnicamente con la necesidad y consideraciones importantes que deben tener presente al momento de postular, y una segunda parte que la va a presentar Francisca Maynard, que obedece a todos aquellos actos, requerimientos y necesidades administrativas e información para que ustedes puedan realizar de buena forma la postulación por medio de la plataforma digital que vamos a revisar en detalle. ¿Sí? Entonces, muchas gracias, Jimena. Buenos días. Te doy el pase entonces para que comencemos con esta primera etapa. Estás muteada, Jimena. Ahí creo que me escuchan, ¿o no? Ahí sí. Ya. Solo perdón, Jimé. Le pido por favor a todos los participantes que sus preguntas, y ahí bien, seamos bien como cumplidores de esto, sean presentadas por medio del chat específico que nos entrega la plataforma Zoom, que lo pueden encontrar en la parte inferior de sus pantallas, que dice preguntas y respuestas, ¿sí? Por medio de ese chat presentemos las consultas, y al final de la presentación vamos a tratar de atender a todas ellas. Sin embargo, también por favor tengan muy presente, y aquí quiero ser bien claro, en la página 7 de las bases ustedes la pueden encontrar en el portal web fondos.mma.gov.cl. En la página 7, donde se describe el calendario del concurso, se indica que las consultas, y si ustedes tuviesen consultas adicionales, las deben dirigir a un correo electrónico específico para estos fines. El correo electrónico es fpa.gestionhumedales@mma.gov.cl, y todas las respuestas a las consultas que sean presentadas por medio de este correo electrónico van a ser publicadas el día miércoles 15 de abril de 2023. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que todos aquellos que están interesados en postular tengan acceso a la misma información, hayan consultado o no, ¿sí? Eso, Jimé, solo era un antecedente importante. Muchas gracias, ahí le doy el pase. Si te habilitas tu micrófono, podemos comenzar. Gracias, José Luis. Bueno, a todos, bienvenidos. Gracias por unirse a esta sesión. Intentaremos presentar las bases de este concurso para motivarlo a postular. Comienzo. El fondo ambiental, Fran, ¿lo haces tú? Tengo la duda. Sí, Preséntalo. una pequeña introducción antes de partir con el concurso. Igual José Luis, como ya lo comentaba,
buenos días a todos, perdón, no saludé, entré de lleno. Yo soy María Francisca Meinar, también profesional del Fondo de Protección Ambiental. Y un poco la introducción, ¿qué es lo que es el Fondo de Protección Ambiental? Me imagino que muchos de los que están acá conectados ya deben conocerlo. Este es un fondo con el que cuenta el Ministerio de Medio Ambiente, que es un fondo concursable, que es a nivel nacional, y que es administrado por el Ministerio de Medio Ambiente y financia proyectos que están orientados a distintos temas como la protección y reparación del medio ambiente, el desarrollo sustentable, la preservación de la naturaleza, la conservación del patrimonio natural, y en esta oportunidad estamos orientados a trabajar en temas de protección y gestión de humedales. Jimé, puedes ya continuar con la presentación más. Sí, muchas gracias. Bueno, en este concurso su objetivo es mejorar el estado ecológico y de conservación, así como la gobernanza de los humedales a lo largo del territorio nacional, mediante la implementación de acciones tempranas de planes de gestión integrales de humedales y su área de influencia. El concurso propone un área de influencia máximo a nivel de subcuenca portante y que incorpore la implementación de los diversos actores del territorio. El objetivo específico entonces es realizar un diagnóstico del humedal y su subcuenca aportante que considere entre otros factores la delimitación, la caracterización, la identificación de los actores clave para el diseño y la implementación del plan de gestión. Esta etapa es muy importante porque lo que busca es que el plan de gestión sea altamente participativo y que estos actores se incorporen en este instrumento, así como la identificación de brechas y oportunidades para la implementación. Además, se deberá elaborar de manera participativa con los actores locales este plan de gestión, utilizando como modelo o guía orientadora la guía de elaboración de planes de gestión integrales de humedales y su cuenca portante, que es un documento que el Ministerio de Medio Ambiente está a puertas de publicar y va a estar disponible para todos ustedes en el sitio de Humedales Chile, en el apartado documentación, el día 1 de abril. Y desde ese instante ustedes van a poder revisar esta guía y hacer sus consultas a través del correo electrónico si es que tienen alguna duda específica. La guía es bastante orientadora, está pensada para que pueda ser implementada por los municipios, entonces va con un lenguaje de fácil implementación, donde incorpora acciones o un paso secuencial lógico de cómo ir implementando estos planes de gestión. El enfoque de esta guía es a nivel de cuenca, sin embargo nosotros, entendiendo que los proyectos FPA son proyectos que no tampoco de tan larga data y esperamos que se puedan implementar algunas acciones tempranas, se bajó el ámbito de acción y centrándolo a nivel máximo de la subcuenca y así facilitar que los fondos se puedan implementar de manera correcta. Bueno, como tercer objetivo es implementar acciones tempranas del plan de gestión integral que esté propuesto. No esperamos que se implemente el plan completo, sino que algunas de las acciones más urgentes, más prioritarias, que se prioricen junto con los actores. Por eso es importante que sea en alianza con actores locales, evaluando su efectividad y proponiendo algunas mejoras para estas acciones tempranas. Y finalmente, por ello no menos importante, promover la educación ambiental y la participación de los actores clave a través del fortalecimiento de capacidades para la valoración y protección de los ecosistemas de humedales. Bueno, el periodo de consulta de las bases, como se mencionó al inicio, estamos actualmente disponibilizando el correo electrónico de este proyecto específico, que es fpa.gestionhumedales@mma.gov.cl, donde ustedes pueden derivar sus consultas. Esperamos que cuando se presente o se publique las bases, perdón, la guía el primero, ustedes puedan hacernos las consultas si tienen específicas en este instrumento. Mientras tanto, los invito a que puedan revisar las bases, cosas si hay dudas en este instante, puedan hacérnoslas llegar porque lo estamos revisando continuamente. Y la publicación de la respuesta a estas consultas van a ser incluidas todas de una sola vez a través de la web del fondo mma.gov.cl, pasando estas respuestas a ser parte integrante de las presentes bases. ¿Qué significa ello? Que cuando existe alguna duda o alguna aclaración en esta respuesta, ustedes lo deben considerar como parte de las bases. Así que les invito a que si aún no han hecho consultas o si no van a hacer consultas, de igual manera puedan revisar las respuestas a las preguntas que otros postulantes han hecho, porque este punto va a ser súper clave en el caso de que se haya alguna aclaración o precisión. ¿Desde cuándo va a estar? Bueno, ya está abierto desde el 14 de marzo hasta el jueves 9 de abril hasta las 14 horas.
Bueno, este es el calendario del concurso. Nosotros lanzamos el concurso con su apertura de base el 14 de marzo, sin embargo, el inicio de la postulación va a ser el 1 de abril. El 5 de mayo se cierran las postulaciones a las 14 horas de Chile continental. Es importante que tengan presente este horario porque se cierra y es un plazo que no se amplía después. Entre mayo y julio de 2023 se va a hacer la admisibilidad y la evaluación para finalmente publicar los resultados el 23 de septiembre. Se espera que en estos plazos estar firmando contratos de los proyectos que se adjudiquen los concursos entre noviembre y diciembre de este año. ¿Cuál es el área de intervención del proyecto? Bueno, corresponde a un humedal, de todos aquellos que están asociados a algún límite urbano que esté descrito en el Inventario Nacional de Humedales, ya sea este declarado o no como humedal urbano en el marco de la Ley 21.202. No se incluyen, y esto es muy importante, aquellos humedales que sean parte de un santuario de naturaleza, porque estos humedales tienen un fondo específico, que es el Fondo de Fortalecimiento de Santuario de Naturaleza. ¿Cómo ustedes pueden identificar un humedal que afectó a este concurso? Yo les invito a que ingresen al Inventario Nacional de Humedales de Chile. Les voy a mostrar, para los que tengan dudas, la página web, si logro hacerlo, del inventario. Muy cortito. Tengo que dejar de proyectar, creo, como para que lo hagan. O lo puedo mostrar al final. Ustedes ingresan a la página web del inventario, tienen que ingresar, después al final de mi presentación les voy a mostrar cómo hacerlo, paso a paso, y tienen que identificar aquellos polígonos, aquellas áreas que estén clasificadas como asociadas a un límite urbano. Si el área donde usted quiere desarrollar el proyecto, el punto donde usted quiere hacer su proyecto FPA y su polígono, no está ubicado dentro o no está clasificado como humedal asociado al límite urbano, sino que está clasificado como humedal no asociado al límite urbano, que es una clasificación del inventario, entonces no es posible postular esa área. Entonces tengan ojo y consideración en esto. En las bases está explicado con imágenes cómo se hace este proceso. Un segundito aquí. Ya. La duración de la iniciativa son 24 meses calendario. El ejecutor podrá solicitar una ampliación de estos plazos de 3 meses adicionales por razones fundadas, debiendo presentar la solicitud por escrito y dirigida a la Subsecretaría del Ministerio de Medio Ambiente, quien evaluará la pertinencia de dicha solicitud. Así que es importante que los que se adjudiquen estos fondos tengan clara su planificación y si van evaluando que necesitan un plazo adicional, lo hagan con tiempo. ¿Quiénes pueden postular? Personas jurídicas de derecho público o privado, sin fines de lucro, dedicadas al desarrollo, fomento y o difusión de la investigación científica. Es muy importante esto, tales como quienes, universidades públicas o privadas y centro de investigación. También podrán participar fundaciones, corporaciones, ONG, todas presentes en el territorio nacional. Además, podrán participar centro de investigación, fundaciones, corporaciones presentes en el territorio nacional, creadas bajo el alero de una universidad o centro de formación técnica. Entonces, existen varias vías o varias instituciones que pueden participar, sin embargo es importante que su organización esté dentro de alguna de estas clasificaciones para que después no tengan problemas de admisibilidad. Adicionalmente, se deberá generar o postular en alianza con una organización comunitaria del territorio o funcional presente en el área de influencia directa, tales como juntas de vecinos, consejos vecinales, centros culturales, artísticos, organizaciones juveniles, etc. Y adicionalmente, y como requisito de admisibilidad, se tiene que postular estos concursos con un organismo asociado obligatorio, que es la municipalidad. ¿Por qué esto? Porque nosotros esperamos que los planes de gestiones queden insertos en la gestión de las municipalidades y sean ellos quienes posteriormente puedan darle continuidad a los planes de gestión y de esta manera asegurar el correcto ejecución y inversión de los fondos públicos del Estado. Entonces, buscamos que sea siempre con una alianza obligatoria con un municipio. Y junto con el municipio va a tener otros organismos asociados que son instituciones públicas, privadas, las que les mencioné previamente, organización de la sociedad civil, junta de vecinos, colegios, etc. Si ustedes tienen más de una organización asociada, organismos asociados, van a tener puntos adicionales según las tablas de evaluación, así que pueden revisar las bases en esa parte. Tengan ojo con ello. Más de 2. Bueno, equipo mínimo del trabajo. Para lograr el objetivo específico, ustedes como mínimo deben presentar 4
o 4 tipos de profesionales, que son el jefe de proyecto o jefa de proyecto, el profesional encargado de diseño e implementación temprana del plan de gestión integral del humedal, el profesional encargado de educación ambiental y un profesional o técnico administrativo que se haga cargo de toda la parte administrativa del proyecto y así asegurar una correcta ejecución de los fondos y una ordenada ejecución de los fondos. La misma persona podrá realizar más de un rol. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si la persona que está a cargo del diseño y la implementación temprana del plan de gestión, además cumple el rol de jefe de proyecto, no hay ningún problema en ello. Sin embargo, solo puede tener máximo 2 roles. O sea, no puede ser que el encargado de educación ambiental sea además encargado del diseño del plan de gestión y además jefe de proyecto. Tiene que tener solo máximo 2 roles. Bueno, ¿cuáles son los requisitos técnicos del proyecto? Tiene que presentarse una propuesta técnica que debe estar descrita en la sección de actividades de proyecto, tiene que haber una fundamentación referente a esta propuesta técnica y de la necesidad de implementar el plan de gestión integral en el humedal que ustedes seleccionaron, una propuesta metodológica donde se respondan preguntas básicas que son qué hará, cómo se hará, dónde se hará, quién participará, etcétera. Además, una planificación de los plazos para ejecutar las actividades con un inicio y un término, hay una carta GAN que se debería presentar, y los medios de verificación para el estado de avance de la actividad. Esto es muy importante porque hay varios hitos que están asociados a estos estados de avance. Además, la propuesta técnica se deben enumerar los productos finales de cuáles deben ser entregados una vez finalizada la actividad, se debe indicar la ubicación del área donde va a estar el plan de gestión y el desarrollo, y sobre todo se debe indicar las áreas donde se quiere establecer las acciones tempranas. Además, si la actividad a realizar va a tener que contar con afluencia de público, se debe determinar un número potencial de participantes. Esto obviamente es una proyección, pueden ser más personas, no hay un problema, pero al menos deberíamos tener un público objetivo predefinido. Además, se deberá, como requisito, una vez iniciada la ejecución, instalar un letrero o una gigantografía en el lugar de amplia visibilidad y de manera permanente. Esto es súper importante, porque como el proyecto tiene una duración máxima de 24 meses, hay que tener consideración que la mantención de esta infraestructura y porque se debe mantener durante todo el proyecto. Y además, se debe realizar en el último periodo de la ejecución un taller de cierre y de lecciones aprendidas. Esto es relevante que se realice en conjunto con los actores y que se pueda entregar de manera clara todos los productos, las lecciones aprendidas de este proyecto y que permita, porque como estamos hablando de un plan de gestión que esperamos que tenga una continuidad en el tiempo una vez finalice el FPA, estas lecciones aprendidas van a ser claves para el desarrollo de esa etapa. Otra cosa que se debe considerar como requisitos técnicos es que todas las normativas e instrumentos vigentes de uso, protección y conservación de las áreas de desarrollo del proyecto se deban cumplir, sobre todo porque estamos hablando de terrenos que son o son humedales y que deben tener y tienen normas asociadas. No sé, por ejemplo, si tienen humedales costeros que se asocian a borde costero, hay normativas específicas, por ejemplo, para el ingreso de vehículos motorizados a las playas, etc. Entonces, esas normativas se tienen que tener en consideración. Y todo trámite exigido por ley, reglamento, norma vigente que se tenga que considerar para la obtención de permiso. Uno, por ejemplo, si ustedes quieren instalar infraestructura como una de las acciones tempranas, se tiene que considerar si se requiere contar con un permiso o una autorización asociada a esta infraestructura. Y, sobre todo, la utilización de la guía que vamos a publicar el 1 de abril como insumo orientador para el desarrollo del plan de gestión. Adicionalmente, se tiene que considerar con todos los documentos que acrediten la disposición del parte del propietario para la instalación de las acciones tempranas en el área que se requiere postular. Este es el anexo número 2. Como el ámbito de acción del proyecto es la subcuenca, no se espera que uno cuente con la autorización de todos los propietarios que están ubicados en la subcuenca, ojo, que no se genere una confusión de esto, sino solo aquellas áreas donde se va a establecer las acciones tempranas. Porque muchos de los humedales están emplazados en terrenos que son privados,
Entonces nos interesa que no haya algún tipo de conflicto y que finalmente suceda el hecho que no es deseable de que digan que se instaló infraestructura en un área privada y pueda vulnerar derechos de propiedad, etcétera. Entonces, si esta situación ocurre, necesitamos contar de una manera temprana, en la etapa de planificación, cuando ustedes postulan el proyecto, esta autorización o como venia del propietario, donde se indica que está de acuerdo con que se desarrolle acciones tempranas. Esto sin perjuicio finalmente que este actor debe formar parte de los socios del proyecto, o más que de los socios, de las personas que participan en el plan de gestión, a modo de que estén tanto de todas las acciones que se van a desarrollar, e idealmente sean quienes se comprometen a la mantención y a lo largo del tiempo de esta infraestructura. Y si el proyecto considera la instalación de infraestructura, ustedes deben presentar un plano que puede hacer a mano alzada de dónde se va a ubicar la infraestructura y el área de intervención directa, con un diseño de un croquis de esta infraestructura que obviamente es preliminar. Se entiende que durante la etapa de desarrollo del plan de gestión pueden haber variaciones, pero uno espera que en la etapa inicial, cuando se postula el proyecto, al menos se tenga claridad de cuál va a ser el tipo de infraestructura que se pretende desarrollar. Si hay una modificación a posteriores, obviamente se va a tener que ir conversando a la medida de que se va desarrollando el proyecto y tendrá sus días para eso. Adicional, ustedes deben considerar si van a construir infraestructura, las orientaciones que están establecidas en la guía Buenas Prácticas Ambientales en humedales costeros del Ministerio de Medio Ambiente para efectos de las buenas prácticas de turismo, y también tenemos buenas prácticas en términos de construcción. Entonces esos son criterios esperables que se deban considerar cuando ustedes van a hacer la propuesta de infraestructura. Y si ustedes consideran esta infraestructura o reparación de infraestructura ya existente, se debe ingresar junto con la postulación el plano de la ubicación de esta infraestructura y un diseño creo que tal cual había indicado previamente. Ahí en las bases están indicados los anexos que son necesarios para la postulación. Por favor, tengan cuidado de que no se les vaya a quedar algún anexo sin postular. Bueno, referente al término de educación, la educación se considera como un proceso permanente a lo largo de todo el desarrollo de la iniciativa, por lo tanto deben considerar y deben establecer acciones que favorezcan el desarrollo de instancias de educación y proceso permanente de difusión de la iniciativa, y así como todas las otras actividades que sean necesarias para lograr el cumplimiento cabal de las bases y los objetivos de este concurso. Bueno, de la actividad obligatoria para las postulaciones, referente al objetivo número 1, yo les mencionaba que hay que realizar un diagnóstico del humedal y su subcuenca aportante, que debe considerar como elemento mínimo la delimitación, la caracterización e identificación de actores clave para la implementación del plan, así como la identificación de las brechas y oportunidades para la implementación. Entonces, al momento de hacer la postulación se deben establecer los límites del humedal y su área de influencia a nivel de su subcuenca, la que se deberá ser incluida en el plan de gestión integral. Y además hacer una descripción socioambiental del humedal, del área de influencia y donde se va a emplazar este plan de gestión. Para la laboral de manera participativa los actores clave, para elaborar de manera participativa el plan de gestión se deben incorporar los actores clave para la continuidad y la implementación de este plan. Entonces, hay que tener en cuenta que este plan debe ser elaborado de manera participativa. No se busca que sea un plan desarrollado con actores, solamente con la organización que está postulando y el municipio. Se busca que se incorporen los actores del territorio. Acá hay que tener ojo referente a las gobernanzas que ya están preestablecidas en los humedales que quieran postular. Si estamos hablando de un humedal urbano declarado por el Ministerio de Medio Ambiente, hay municipios que ya han avanzado en la conformación de los comités comunales. Si existe esta instancia, es deseable que se incorpore como socio o actor clave dentro del desarrollo. Y hay que evaluar la factibilidad de implementación del plan de gestión integral. Esto es muy relevante al momento de definir cuáles van a ser las acciones tempranas que se van a implementar como parte del plan de gestión y como de una manera de priorizarla. Y además, cuando se incorpore las medidas que deban ser realizadas una vez se finalice el FPA, como
como clave y así hacer una programación dentro de este plan de gestión. Y referente al objetivo específico 3 de las acciones tempranas, es clave esta priorización que les mencionaba, que la priorización incorpore elementos de factibilidad y elementos que recoja la visión de los actores locales también. Que la priorización sea en conjunto y deje y se quede algún registro en el desarrollo de las actividades de esta acción. Y además, hay que considerar acciones e indicadores de la evaluación de la efectividad de la acción implementada y las propuestas de mejora. Esto en específico para aquellas acciones tempranas que se implementaron. Se entiende que el plan de gestión tiene una batería de acciones que están a corto, mediano y largo plazo. Entonces, de aquellas de corto plazo que se van a implementar, ustedes deberían evaluar la efectividad de esta medida, por lo tanto, ténganlo en consideración. Porque, por ejemplo, si alguien si algún equipo busca implementar acciones de restauración, las acciones de restauración no son de evaluación a corto plazo. Entonces, priorizan idealmente acciones que sean evaluables en un corto plazo. Referente al objetivo 4 de promover la educación, hay que tener en consideración que hay que desarrollar acciones de educación ambiental con los actores locales que favorezcan la entrega de conocimiento para la valoración de los ecosistemas de humedales. Adicionalmente, es deseable que se realicen acciones de educación continua para permitir la posterior implementación del plan de gestión. Bueno, referente al financiamiento de proyecto, te dejo, Francisca. Ok, ahí Jimé me vas ayudando, porque como estás tú proyectando, me vas pasando la presentación. Respecto al financiamiento por proyecto, son 60 millones, los cuales se pueden distribuir en 3 ítems diferentes, que es personal, operación e inversión. Cada ítem con un máximo que se puede destinar, que es un monto máximo, por lo tanto, si uno suma los 3 montos máximos no nos va a dar el 100, sino que es para que puedan distribuir un máximo del 50% en personal, en operación 60%, y en gasto de inversión un 60%. Para mayor detalle sobre cómo se puede hacer la distribución y qué se puede considerar en los distintos ítems, gasto de personal, operación e inversión, en la misma plataforma del fondos.ma.gov.cl está este manual de funcionamiento para organismos ejecutores, donde viene detallado y muy claramente qué incluye. Por ejemplo, aquí está lo que es el gasto de personal, y eso ayuda mucho a planificar cómo se va a distribuir los recursos durante la ejecución del proyecto. Y en la plataforma, efectivamente, después ustedes tienen que, cuando hagan la postulación, tienen que ir detallando específicamente en qué van a distribuir los recursos, estos 60 millones, durante la ejecución del proyecto. ¿Podemos pasar a la siguiente, Jimé? Para la postulación del proyecto existen distintos requisitos de admisibilidad que ustedes los pueden revisar en detalle en la sección 4.1 de las bases, y uno de estos es el certificado de vigencia de la personalidad jurídica o directiva de la organización. Súper importante que no sea más antiguo a 60 días desde el momento que postulan. Este certificado es súper fácil de obtener desde el registro civil, entonces por lo tanto no presenten uno nuevo, uno recién, no uno que tengan guardado de hace muchos años atrás, porque si presentan ese van a quedar fuera. Lo otro es una fotografía, una copia o digitalización del rol único tributario, que también lo tienen que adjuntar en la postulación, y los anexos que aparecen acá, que son el anexo número 2, que es el consentimiento y disposición o los propietarios de los propietarios del territorio donde se encuentra el humedal, a poder realizar las distintas acciones tempranas que se vayan a implementar. Es súper necesario tener esta autorización, porque si no es imposible poder hacer ninguna de las acciones que se quisieran hacer en este plan de gestión. Y el anexo 1, como explicaba la Jime, todos los proyectos tienen que contar con una alianza de trabajo y cooperación con una organización que esté presente en el territorio. Entonces tienen que contar también y adjuntar a su postulación este anexo 1, que es la alianza de trabajo. Por ahí alguien preguntaba qué pasaba con los anexos 4 y 6. Esos anexos son requisitos para la firma de contrato, no para la etapa de admisibilidad, por lo tanto no los cargamos para que no genere confusión efectivamente.
También, como comentaba la Jime, es obligatorio el apoyo del municipio con organismo asociado, entonces por lo tanto ahí tienen que adjuntar el anexo número 3, que es la carta de organismo asociada firmada de acuerdo al formato, que el formato dice que la tiene que firmar el representante legal del municipio, que normalmente, o sea, es el alcalde, y en el caso de que el alcalde no estuviera, que él lo subrogue. Y para el caso de los profesionales, tienen que demostrar la experiencia y la formación a través del currículum y los certificados de estudios y títulos que posean. Jime, ¿podemos avanzar a la siguiente? Es súper importante también que al momento de postular tengan bien presente la pauta de evaluación, porque la pauta de evaluación explica qué nos fijamos a la hora de evaluar un proyecto. Y aquí lo presentamos como en forma bien general, pero en las bases ustedes pueden revisar criterio a criterio qué es lo que nosotros vamos a evaluar. Y la experiencia de la organización la evaluamos con un 5%, la experiencia del jefe de proyecto con un 10%, el encargado del plan de gestión integral del humedal con un 10%, el encargado de educación ambiental con un 7%, profesional técnico administrativo con un 5%, y lo que lleva una mayor peso a la hora de evaluar son la metodología de cada uno de los objetivos, 1, 2 y 3, que cada uno se evalúa con un 15%. Y salvo el objetivo 4, que se evalúa con un con un porcentaje de un 7%. El uso presupuestario también se evalúa con un 5%, y si el humedal está en una categoría humedal urbano declarado o cuenta con 2 o más organismos asociados, eso se evalúa con un 6%. ¿Podemos avanzar, Jimé, a la siguiente? Para postular existe una única forma, que es la plataforma de postulación, que es fondos.gov.cl, para lo cual quien postule o la organización que postule, la persona que haga la postulación tiene que contar con clave única de acceso digital. Si tienen dudas con eso, posteriormente, más adelante, estamos planificando hacer algunas capacitaciones para aquellas personas que tengan dudas de cómo hacer la postulación en el formulario de postulación, pero de todos modos, Jimé, si podemos pasar a la página siguiente. Existe una mesa de ayuda donde las personas que tengan problemas al ingresar a la plataforma, tengan algunas dudas de cómo hacer uso de la plataforma, pueden hacer las consultas sobre sus dudas a estos 3 números de teléfono, que son chat, que funcionan de lunes a jueves de 9 a 18 horas y de viernes de 9 a 17 horas. Y todo lo que estamos contando ahora y estamos explicando ahora de las bases lo pueden revisar con mayor detalle en la plataforma fondos.mma.gov.cl, donde pueden descargar tanto las bases del concurso, y que las bases contienen la pauta de evaluación, los anexos, y también el formulario el manual de funcionamiento, que es sumamente importante a la hora de preparar todo lo que tiene que ver con el presupuesto del concurso, del proyecto. Jimé. Y eso es todo lo que tenemos para presentar. Muchas gracias por su participación. Ahora voy a pasar a revisar las numerosas preguntas que tenemos en el chat. Algunas las vamos a poder dar respuesta directamente ahora, y otras vamos a solicitar que por favor las ingresen al correo que mencionamos, que es fpa.gestiondohumedales@mma.gov. Y les pedimos tener un poquito de paciencia. La fecha de la presentación de las respuestas es si no me equivoco, es el 9 de mayo, que vamos a presentar la respuesta, perdón, el 9 de abril. Pero voy a revisarlas bien porque estoy confundida con otros concursos que tenemos. Te digo de inmediato. Fecha de respuesta. Sí, tal vez aquí yo refuerzo el periodo de consulta. Va desde el 14 de marzo hasta el 9 de abril. 9 de abril. Y las respuestas se publican el miércoles 15 de abril. El 15 de abril, sí, a través de nuestro portal web. ¿Sí? Tal vez, Jimé, mira, y antes de pasar a las consultas, sí. Fran,
Yo Dígame. voy a compartir pantalla, ¿sí? Solo es que quiero reforzar, yo no sé. Avísenme si están viendo, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Sí. Se ve. Ya, miren, para todos los participantes, ¿sí? En la página 6 de las bases, y vamos a hacer el ejercicio completo, ¿ya? Mira, vamos a hacer el ejercicio completo. Vamos a abrir aquí una página en Google, ¿cierto? Que es básicamente la página que uno ingresa siempre, que uno pone FPA, ¿cierto? Y por defecto va a aparecer la página del Fondo de Protección Ambiental. También por defecto se aparece el link para inscripción a estos talleres. Mañana hay otro asociado al concurso paralelo, Archipiélago Juan Fernández. Cerramos el link. Uno puede acceder aquí, mira, dice postulaciones desde el 1 hasta el 5 de mayo, ¿cierto? Gestión de humedales, bases del concurso, se entregan todos los antecedentes generales y en la wincha verde están las bases del concurso y abajito de la wincha verde el manual de funcionamiento que comentaba Francisca. Súper importante que ustedes lo abran para realizar una buena postulación, porque en este documento se presentan ejemplos e ítems presupuestarios con sus restricciones para que puedan realizar una postulación adecuada, ¿sí? Vamos a revisarlo, vamos a hacer el ejercicio completo, solo nos va a llevar un par de minutos. Mira, ingresan a las bases del concurso, y en la página 6 aparece en la sección 3 calendario del concurso y se especifican cada una de las etapas con sus plazos y qué es lo que se requiere, cómo se debe realizar, por qué medio debo comunicarme, ¿sí? Periodo de consulta, presentación de las postulaciones, respuestas a las consultas, revisión de requisitos de admisibilidad, resultado de la admisibilidad y todas las etapas hasta la entrega de antecedentes necesarios para suscribir el contrato para aquellas postulaciones que fueron evaluadas y seleccionadas. Si yo retrocedo, puedo acceder al manual de funcionamiento, donde se presentan varias secciones muy importantes. El manual de funcionamiento, la verdad, es la guía para los contratos que se ejecutan, las postulaciones que se seleccionan. Sin embargo, es un muy buen instrumento para que ustedes puedan realizar una buena postulación. Particularmente deben fijarse aquí, mira, en los informes técnicos, qué es lo que se va a solicitar durante la ejecución. Y mira, me voy a ir al índice para que podamos ver la estructura presupuestaria, que este es un súper antecedente, ¿sí? Se presentan los ítems, son 3 ítems: personal, gastos operacionales, gastos de operación y gastos de inversión. Para cada uno de estos ítems se presenta detalladamente qué gastos se puede cargar con sus restricciones presupuestarias, ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, a operación puedo cargar alimentación cuando corresponda, alojamiento, arriendo de maquinaria, en fin, ¿sí? Convengamos que tratamos de elaborar esta normativa tratando de analizar todos aquellos ejemplos que ustedes podrían encontrarse en su planificación de postulación. Sin embargo, tal vez el ejemplo particular no está, y uno puede decir, chuta, este gasto que yo tengo pensado, que no está explícito en la normativa, ¿corresponde a operación o corresponde a inversión? Bueno, tiene tiempo suficiente para levantar su consulta por medio del correo electrónico. Por eso es tan importante esta etapa de consulta a las bases, para que cuando usted presente su postulación, entonces tenga coherencia con la normativa, no solo para postular, sino que con la proyección de poder ejecutar bien el proyecto. Y el último dato que quiero dejarles, Fran, ayúdame, ¿la pauta de evaluación está en las bases o está como anexo? Está en las bases, ¿no es cierto? Sí, forma parte integrante de las bases. Sí, aquí está, mira. La pauta de evaluación, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos la prueba, ¿cierto?
Arriba está la materia, que se complementa con su propuesta técnica, con su experiencia, con su conocimiento, con la formación que va a tener el equipo técnico, ¿sí? Y aquí está la prueba, está la pauta de evaluación. Y no solo se describen los criterios y su ponderación relativa, sino que se indica cómo se le va a entregar el puntaje respecto de lo que ustedes plasmen en el formulario de postulación. Súper importante entonces estar atentos al llamado que se va a publicar en fondos MMA GovCL cuando se haga la capacitación para postular, ¿sí? Porque ahí va a estar la declaración de su postulación y que va a ser considerada con esta pauta de evaluación. Por ahí yo vi una pregunta que decía, ¿cómo se objetiviza esta evaluación? Esta es la respuesta. Se le da objetividad por medio de la pauta de evaluación, donde está claramente especificado cuáles son los criterios, cuáles son los indicadores, cuál es el puntaje que se da al cumplimiento de cada uno de estos indicadores asociados a los criterios, y se presenta la ponderación relativa. ¿Sí? 5% para la experiencia, 10% para la experiencia del jefe de proyecto, ¿sí? Y así hasta el final. ¿Sí? Te dejo, Fran, entonces, para que pasemos ya en específico a las preguntas presentadas en el chat de preguntas y respuestas, con la salvedad explícita, y lo recalco que indica Francisca, vamos a responder todas aquellas preguntas que podamos responder en base a la normativa, y todas aquellas que puedan generar un análisis posterior, superior, con jurídica, con el departamento jurídico especialista en estas materias, por favor, súbanla al correo, envíenla por medio del correo electrónico que se especifica aquí en las bases, y oportunamente, y tal como se indica, va a ser publicado no solo para que lo tenga quien lo consultó, sino que para todos aquellos que están interesados en postular. Vamos al detalle, Fran. Voy a dejar de compartir. Sí, José Luis, si me permiten un segundo para mostrarles, por si acaso hay alguna duda referente a cómo seleccionar los humedales, que dije que lo iba a hacer al final y no lo Sí, hice. perfecto. Gracias, Jiménez. Muchas gracias. Sí, muy cortito. Comparto mi pantalla. Un segundo. Ya. Para poder seleccionar un humedal o un área de estudio, yo los invito a que revisen la página Humedales Chile. Aquí arriba, este es el link, humedaleschile.mma.gov.cl, le va a desplegar este sitio, donde en este sector está el Inventario Nacional de Humedales. Cuando uno pincha el inventario, te va a salir, te va a abrir este portal de ARGIS, tienen que darle acepto a los requisitos, y se les va a desplegar el Inventario Nacional de Humedales. Acá tenemos dos tipos de información. Bueno, tenemos el inventario, que son estos polígonos color verde y color azul, y aparte tenemos el registro colaborativo. Han llegado algunas dudas referentes a que si nosotros, para efecto del FPA, tenemos que considerar los puntos verdes. No, no se consideran los puntos verdes, se considera los polígonos que están del inventario. Los puntos verdes es la información adicional que tiene el inventario y que no tiene mucha relación con este fondo FPA, si bien obviamente es importante, y yo los invito a todos ustedes que puedan colaborarnos con registro fotográfico a través del aplicativo web que es de humedal. Bueno, cuando ustedes van a este sector y quieren definir su humedal, tenemos dos clasificaciones. Si pinchan encima del área X, van a encontrar que hay información de cada uno de estos polígonos, donde se indica el orden, el tipo de humedal que es, etc. Y además aquí se habla de humedal asociado al límite urbano o humedal no asociado, no asociado al límite urbano. Los proyectos que se pueden postular deben estar emplazados en las zonas que dice humedal asociado al límite urbano. ¿Cómo se construye? Solo para que ustedes sepan. Esta información es un cruce cartográfico en relación a los límites urbanos y los polígonos al nivel, para efecto de los ríos, de la subcuenca. Entonces, cuando uno pincha este sector y si dice asociado al límite urbano, entonces sí puede postular en esta área. Si uno pincha el tercer sector y dice no asociado al límite urbano, entonces no es posible postular un plan de gestión en este sector, en este humedal. Eso. Ya tenemos hasta el momento un total de 24 preguntas. Como dijimos, vamos a tratar de responderlas todas, y algunas vamos a solicitar que las
dirijan directamente al correo. La primera pregunta dice si se puede postular a más de un humedal por institución con distintos equipos profesionales. Sí, sí es posible postular a más de un humedal. Luego, cuando se evalúa y a la adjudicación, eso se considera para cada organización, lo que indican las bases es la postulación que obtiene el mayor puntaje. De todas maneras, sugerimos también hacer esta consulta a través del correo indicado hace un momento. Después, otra pregunta es, ¿puede la misma organización postular este concurso y la FPA Gestión de Humedales para humedales distintos en diferentes lugares? Sí, también es posible, las bases también lo permiten. En el caso de postular dos proyectos de concursos diferentes, tienen que ser con equipos diferentes en el caso de que quieran ser adjudicados para proyectos en concursos diferentes. Luego, ¿es posible postular a dos humedales en un mismo proyecto o debe estar enfocado en uno solo? Jimé, ahí te pido tu colaboración con esta respuesta, porque no sé si me escuchaste, si es posible postular a dos humedales en el mismo proyecto o solo debe estar enfocado uno solo. Por los montos que nosotros consideramos y por el alcance del proyecto, idealmente es que se postule a un solo humedal. Ahí no sé si tú puedes explicarlo mejor o entregar mayores antecedentes. No hay una restricción, ¿eh? No hay una restricción en las bases, por lo tanto, si ustedes estiman que por los montos pueden hacerlo, porque, no sé, por ejemplo, yo estoy pensando, ¿quién podría hacer eso? Tal vez, para entender bien, serían dos humedales en dos subcuencas, porque si estamos hablando de un humedal en una subcuenca, se podría considerar como un solo proyecto. Entonces, si quieren dos humedales en dos subcuencas, postularlo al mismo tiempo, no hay una restricción. No hay restricción asociada a las bases, pero tienen que justificar el proyecto que efectivamente van a poder implementar. Sí, y solo para complementar, ideal, ¿cierto? Cuando uno dice poder postular a dos humedales con el mismo presupuesto, en este caso 60 millones de pesos, pero por favor analicen presupuestariamente la factibilidad y el alcance, porque no por postular un proyecto que resulte muy atractivo, considerar dos postulaciones, la parte presupuestaria se nos puede ir débil, ¿sí? Aquí, de la pauta de evaluación, hay un ítem específico, me voy a poner, perdón, estoy hablando, hay un ítem específico que analiza la coherencia del uso presupuestario con la propuesta técnica, ¿sí? Entonces, tal vez técnicamente existe un alcance ideal, pero ese alcance técnico no tiene coherencia con la disponibilidad y el uso presupuestario. Entonces, más allá de que no se restrinja, por favor, revisar bien ahí si el presupuesto y sobre todo la ubicación geográfica, ¿sí? Mientras más distantes, los costos se encarecen y tiene que tener coherencia la propuesta técnica con el uso presupuestario. Eso. Claro, solo para complementar, yo imagino que tal vez podría darse situación cuando hay una organización que ya está trabajando en humedal y tiene como mucha gestión, entonces sería que le falte solo el plan, el instrumento, y paralelamente el vecino poder hacerlo. Entonces, como bien dijo Feliz, hay que evaluar bien si presupuestariamente queda, porque es mejor tener un buen proyecto con una acciones tempranas bien implementadas, que finalmente es lo que va a destinar más recursos, a tener dos instrumentos que no se implementaron en esa etapa de manera óptima. Otra pregunta, Jimé, donde necesito tu apoyo es, ¿pudiesen especificar, por favor, sobre qué consideran específico la implementación temprana del plan integral? Sí, se va a depender mucho de o cuál va a ser el resultado del plan de gestión. Por ejemplo, si uno tiene identificadas zonas donde se quiere fomentar el desarrollo turístico y ustedes ven que para el desarrollo turístico se debe generar la construcción de una pasarela, eso podría considerarse como una acción temprana. Es decir, vamos a generar una obra que es una pasarela o un mirador o un observatorio de aves, ese tipo de cosas. Entonces va a depender mucho del plan de gestión. Entonces, yo entiendo que es bastante complejo poder vislumbrarlo en esta etapa, pero por eso yo les decía que uno puede hacer una proyección de más o menos lo que se esperaría considerar como acción temprana,
Sin embargo, si en el desarrollo del proyecto, por ejemplo, el plan de gestión establece que hay otras prioridades, se podría trabajar en la medida de poder adecuar esa acción. Hay otra pregunta que dice, quería preguntar si un humedal que cuenta con un plan de gestión recién elaborado puede postular o es solo para humedales que deben elaborar un plan de gestión. Las bases no lo especifican, no dicen humedales que no cuenten con plan de gestión, ¿ah? Pero yo les invito que evalúen bien cuando quieran postular este humedal, que se condice el plan de gestión actual con lo que se propone en la guía, porque puede ser que la propuesta que actual haya elementos de lo que la guía propone no estén consideradas. Entonces, en ese escenario, tal vez sí se podría se postular. Pero si ya está elaborado, fiel y no sé, por coincidencia, porque en realidad tampoco hay la guía que nosotros vamos a generar tampoco es tan novedosa, por así decirlo, en relación a lo que un plan de gestión obviamente debe considerar, como el desarrollo del típico ciclo estándar abierto. Entonces, como que no hay mucha diferencia en realidad lo que uno intuitivamente debería o está pensando cuando habla de un plan de gestión. Por lo tanto, evalúen bien cuando los van a postular si corresponde hacer alguna modificación, pero no se espera que no se considere la guía. O sea, la idea es que sea idealmente para humedales que no tienen plan de gestión incorporado y que se quiera fortalecer. Gracias, Jimé. Otra pregunta es, ¿existe una jerarquía de figuras de protección en caso de que se superpongan, por ejemplo, una zona de santuario de la naturaleza con humedal urbano? Esa pregunta como que se escapa un poco de los FPA. Si lo hablamos en términos generales, claramente, porque un humedal urbano no es un área protegida oficial, es un área puesta bajo protección oficial en el marco del SEIA, pero eso ya va más allá del alcance del FPA. Para efecto del FPA, si ustedes tienen un humedal que está ubicado dentro de un santuario, no se puede postular, porque las bases indican que tiene su fondo específico. Sí, Hay sí, sí, quiero reglas. complementar. Cuando se da esta conjunción que un humedal asociado a un límite urbano forma parte de un santuario de la naturaleza, la postulación debe realizarse por el concurso especial extraordinario de santuarios de la naturaleza. Y yo no sé si todos los presentes han podido revisar la página del Fondo de Protección Ambiental, pero paralelamente tenemos varios concursos abiertos. Está este, dirigido a la creación de un plan de gestión e implementación temprana asociado a humedales, pero también tenemos el concurso orientado a elaboración de planes de manejo bajo estándares abiertos para santuarios de la naturaleza. Cuando esta conjunción se da, el humedal debe ser postulado por el concurso de santuarios de la naturaleza, no por este concurso de humedales. ¿Sí? Sí, y yo hago una precisión igual, o sea, hablamos del humedal en sí, no necesariamente de la subcuenca, porque puede darse el caso que tal vez parte de la subcuenca toca, no sé, un área de santuario, pero nuestro enfoque es el humedal con esta escala subcuenca. Entonces, fíjense bien que no haya una superposición del humedal mismo en estuario. Estoy hablando, por ejemplo, para río, nada que decir, porque el río es completo un humedal, pero si estamos hablando, no sé, de una laguna o de una vega o un bofedal, no sé, o no sé, otro tipo de tipología de humedal, ahí sí hay que tener como conciencia de que no debe estar dentro de un santuario. Gracias, Jimé. Gracias, José Luis. Más preguntas. ¿Existe una definición de Perdón, si existe un plan de gestión, pero que estaba planificado a una fecha pasada, por ejemplo, el 2010, 2020, pero que no se ha ejecutado completamente, ¿se puede postular para finalizar actividades pendientes? La respuesta tiene mucha relación con lo que decimos antes. Hay que seguir la guía de planes de gestión. Entonces habría que ver en qué estado está ese plan de gestión. Cómo se construyó. Ojo, porque la idea de estos planes es que se construya participativamente. Entonces lo que se puede hacer es tomarlo como un insumo y construirlo de manera participativa, con los actores claves, con el municipio como socio. Entonces, no se espera que uno tome instrumentos ya hechos que no fueron sociabilizados simplemente, nada, ojo. Esto es lo importante, es que, y por eso se habla de que la elaboración debe ser con los actores clave, porque es la única forma que vemos que finalmente se implemente una vez el FPA termine.
Los planes de gestión no están hechos a finalizar a 2 años, que sería el máximo plazo del FPA. Esperamos que las acciones tempranas se implementen en este plazo de 2 años, pero que el plan de gestión se continúe. Y para ello necesitamos fortalecer esta orgánica, esta gobernanza, para insertar el plan de gestión. Entonces, ojo ahí, cuando quieran utilizar un plan de gestión ya elaborado. Gracias, Jiménez. Seguimos con las preguntas. Bueno, acá dice qué sucede si alguno de los profesionales renuncia durante el proyecto. En el caso de que algunos profesionales renuncien durante la ejecución del proyecto, se tiene que contratar a alguien que cumpla, o sea, se tiene que comunicar al Ministerio de Medio Ambiente y se debe reemplazar por alguien que cumpla las mismas características de la persona que fue evaluada originalmente, las mismas o mejores condiciones que el que fue evaluado originalmente. Después indica, en la rúbrica de evaluación se considera la metodología debe ser pertinente a las condiciones particulares del área. ¿Cómo se va a evaluar esa pertinencia? Habría que ver la tabla de evaluación, porque no sé a cuál se está refiriendo. Voy a buscarlo acá. Tengo abierto. Las bases, el lab. O le podrías pedir que precisara a cuál se refiere exactamente. Yo entiendo, Jime, que la Fran va a compartir la pauta de evaluación específica para esta consulta. Y comparto acá. Esto. Entiendo. ¿Lo ven? Porque Sí. yo no Sí, se ve. Acá, al menos en la metodología del objetivo específico 1, dice la metodología de trabajo pertinente a las condiciones particulares en el área que se desarrollará el proyecto. Yo entiendo que se refiere a eso la pregunta. La pauta de evaluación tiene 5 criterios, tiene varios criterios y cada criterio tiene 5 indicadores. Y el indicador 2 del objetivo número 1, que es realizar un diagnóstico humedal, dice la metodología de trabajo es pertinente a las condiciones particulares del área en que se desarrolla el proyecto. Eso obviamente se va a evaluar, o sea, revisando el proyecto y revisando también cuáles son las condiciones particulares de ese humedal. Tenemos, no sé, Jimé, cuántos son los humedales urbanos que existen. Entonces, al momento de hacer la revisión de cada proyecto, vamos a tener que tener a la mano tanto el proyecto como las características particulares de ese humedal. Claro. Y poder comparar efectivamente si hay una relación y una coherencia entre lo que se propone versus el conocimiento que existe respecto a ese humedal en particular. Claro, por ejemplo, no sé, la metodología de trabajo dice las condiciones particulares del área, porque los humedales son muy diversos, o sea, podemos tener, no sé, alguien que esté postulando una vega, o alguien que está postulando la desembocadura de un río. Entonces se va a ver si la metodología de trabajo, por ejemplo, para la identificación y la delimitación de esta área donde va a estar el plan de gestión, considera las distintas características, no sé, pues van a hacer un levantamiento fotogramétrico, van a hacer un análisis de imágenes satelitales, ¿con qué escala? Van a hacerlo, no sé, con Sentinel, van a usar ese tipo de cosas como si es pertinente. Si uno dice, con la información que nos están entregando, van a poder identificar el área correctamente. O no sé, en la escala que van a utilizar, van a utilizar solo el humedal y no están considerando su subcuenca. Entonces ya eso no es pertinente, porque dice que debería considerar al menos hasta la subcuenca. O perdón, con área máxima subcuenca. O alguien dice, vamos a usar la cuenca completa. Y me diría, bueno, el plan de gestión podrá hacer la cuenca completa, o no habría que analizarlo y decir, no les va a dar los recursos para la cuenca completa. O es muy caso a caso. En realidad, es pertinente significa que la metodología que están utilizando, finalmente nosotros evaluamos que va a permitir cumplir los objetivos asociados al análisis, a la descripción, a la delimitación, etc. Gracias, Jiménez. Otra consulta es, ¿la persona natural que ingresa al proyecto a la plataforma debe ser necesariamente el jefe del proyecto? No necesariamente tiene que ser el jefe del proyecto, tiene que ser alguien autorizado por la organización. Acá hay otra pregunta, el caso que el humedal no apareciera como humedal urbano declarado. ¿Existe una evaluación inferior con respecto a uno que está declarado?
sea, en la tabla de evaluación, abajo sale que hay puntos adicionales para humedales cuando son declarados. O sea, van a tener 3 puntos más, 3 puntitos más, si ustedes están trabajando con un humedal urbano declarado. Tenemos otra pregunta acá que es más larga, que dice: en el punto C de las bases, respecto al equipo técnico, se señala que el jefe de proyecto puede tener hasta 2 cargos dentro del equipo. Sin embargo, en el punto 6, cuando se especifican cuestiones respecto al jefe de proyecto, se sostiene que el cargo de jefe de proyecto deberá ser ocupado por el profesional encargado de diseño e implementación temprana de gestión integral del humedal, o por los profesionales encargados de educación ambiental. El jefe de proyecto no podrá tener más cargos. Entonces, el jefe de proyecto puede tener solo ese cargo, debe tener 2 cargos. Uno, ya. Efectivamente, el jefe de proyecto puede ocupar el cargo de jefe de proyecto y algún otro de los otros 2 cargos que se indica que puede ocupar, pero solamente 2. Sí, pero se espera, ojo, se espera que el jefe de proyecto igual ocupe otro cargo por el tema presupuestario, porque que no sea solo jefe de proyecto. Idealmente, por eso dice, el cargo de jefe de proyecto deberá ser ocupado por el profesional encargado del diseño o el profesional encargado de educación ambiental. Por tanto, debe cumplir con más de un rol. El jefe de proyecto no puede ser solo el jefe de proyecto, porque se espera que no sea un cargo que sume, pero nosotros evaluamos cuánto más o menos deberían ustedes considerar en personal. Entonces, la idea es que no se vayan los recursos en pagarle a un jefe de proyecto que no va a hacer nada más que ser jefe de proyecto. Entonces, por eso está este requisito, parece. Gracias, Jimé. Acá nos preguntan, me movieron las preguntas. Por ejemplo, acá tenemos otra pregunta que dice: el humedal urbano de Puerto Ingeniero Ibáñez no aparece en el Inventario Nacional de Humedales. ¿Hay alguna posibilidad de incluirlo en la plataforma para lograr postularlo? Sí, para postularlo, y las bases lo dicen, sí, como el inventario es una herramienta que va continuamente ¿cómo se llama? Desarrollándose. Si ustedes encuentran que hay un área de un humedal que no te incluye en el inventario, pueden enviarlo. Ojo, el inventario, no sé si es caso específico, pero puede que el polígono del inventario no sea exactamente el mismo polígono del humedal urbano declarado. Y esto es así porque nosotros tenemos adicionalmente en el mismo sistema un aplicativo donde vemos humedales urbanos declarados. Entonces pueden igual utilizarlo eso como referencia para citar su humedal. Entonces, no hay problema si es que el inventario dice un polígono, por ejemplo, no sé, un río, y cuando se pone el inventario del área declarada es un área menor, por ejemplo. Pero sí que este punto esté identificado. Si logro explicarme. Te lo voy a mostrar mejor para que sea más fácil, ¿o no? ¿Les parece? ¿Sí? Sí, Jime, por favor, muchas gracias. Ya. Acá tenemos el Inventario Nacional de Humedales, ¿se está viendo? No, debes compartirlo. Ah, perdón, sí, lo anterior lo estoy compartiendo. Ah, espera, faltó apretar. Ahí, ya. Este es el Ahora sí. Inventario Nacional de Humedales. Por ejemplo, no sé exactamente aquí en área, pero este inventario no necesariamente, espérate, ¿dónde estamos? Cartagena, ¿puede ser? Cartagena, voy a dar un ejemplo aquí real, de la vida real. Para que cargue un poquito. Porque por mi internet no está cargando tan rápidamente. Dame un segundo. Que piense eso, Rick. Ya. Ahí está el humedal. Tenemos acá, por ejemplo, Cartagena, y tenemos este humedal. Dice, humedal asociado al límite urbano. Sin embargo, cuando ustedes se meten a mismo humedales Chile, ay, que no logro ver por esta cosa, no sé si sacarlo. Perdón, que tengo una pestaña arriba que no me deja ver. No sé cómo sacarlo. Un segundo. Ya. Cuando se meten a Humedales Chile, adicionalmente acá tienen que es el Geoportal Humedales Urbanos.
El que manda finalmente es el inventario, ojo, pero uno cuando se va a este sistema, ustedes van a ver solo los que están declarados. Yo pongo Cartagena, Laguna Cartagena, pueden ver que no necesariamente el área de Cartagena, creo que acá sí coinciden, ¿ah? Pero el área de Cartagena del humedal declarado no necesariamente va a ser exactamente igual, creo que es un pésimo ejemplo porque aquí sí coinciden, al que está en el inventario. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es seleccionar en el inventario y decir humedal urbano con object tanto, este es nuestro numerito del humedal declarado y lo identifican UR 08 05 28, una Cartagena, humedal asociado al límite urbano, y ponen un punto referencial del área y un croquis del área, corresponde además a, ese es el área, en mi área en mi humedal objeto. Y este además corresponde a un humedal urbano, que es declarado como Cartagena, que está declarado de oficio, según la resolución 798, tanto. Esta información la suben y la ponen en su postulación. Si está declarado, le va a sumar puntaje adicional. Si pasara la casualidad de que el humedal declarado tiene un polígono no exactamente igual al del inventario, que puede pasar, porque como les digo, cuando nosotros hacemos la declaratoria de humedal urbano, hacemos una precisión a nivel de detalle de los límites que están en el inventario. Entonces, puede suceder que no sea exactamente igual. Algo con lo que nos interesa es que en el inventario esté identificado, ¿ya? Aun cuando, por ejemplo, no sé, pues, hay diferencias de método donde ustedes ven que no cuadra tal cual, pero el que manda es el inventario. Y en el inventario el humedal no está identificado, ustedes pueden solicitarnos la incorporación, entregando los antecedentes por sistema de transparencia, por OIS. Nosotros nos llega esa información y nosotros revisamos si efectivamente hay un vacío en el inventario, que puede pasar, porque el inventario es evaluado a nivel nacional, con una escala gruesa, no a nivel de detalle, como lo hacemos con estos humedales, que son los humedales del inventario nacional, perdón, que son los del humedales declarados. Los humedales declarados tienen un nivel de detalle mucho mayor al del inventario. El que manda es el inventario, ¿ya? Y tienen que incorporar este código de humedal. Si no tiene este código, igual pueden incorporar esta información del object. Y decir que es un humedal asociado al límite urbano y que además es un humedal urbano declarado de oficio mediante resolución 798. Que lo manifiesten, nosotros vamos a poder cotejar esa información, ya es suficiente como para poder obtener ese punto adicional. Eso. Acá tenemos otra pregunta específica que dice, como corporación queremos postular como área de intervención el humedal en el cual desarrollamos nuestro trabajo socioambiental. Sin embargo, este no aparece reconocido como tal en el Inventario Nacional de Humedales, sino como parte de otro humedal de distinta denominación. El problema que enfrentamos es que el humedal con el que trabajamos se encuentra bajo proceso de declaratoria por la Ley de Humedales Urbanos, pudiendo optar al puntaje extra señalado en las bases, pero figura en el Inventario Nacional de Humedales con el nombre de un humedal del cual en esta plataforma forma parte, pero este no se encuentra en el proceso de declaratoria de la Ley de Humedales Urbanos. Me imagino que, porque la pregunta es, ¿cómo se puede subsanar esa falencia burocrática de la plataforma? Sí. Me imagino que lo mismo que estabas explicando recién, Jimé. Sí, pero no se preocupen por eso, porque lo que manda no es la denominación del inventario, lo que manda es el código. El código no es importante. Obviamente pasa, porque, insisto, el inventario es un inventario nacional, entonces hay muchos nombres locales o nombres generales que no están en el inventario, porque nos falta todavía completar esa información, y a medida que vayamos conociendo los sistemas, vamos a ir mejorando esa información. Entonces lo importante es que según las bases indican, se establezca, además del nombre que ustedes, o que se conoce el humedal, independiente de que no esté en el inventario, sí tienen que poner el código, porque así nosotros vamos a poder cotejar que efectivamente ese humedal existe en el inventario. O sea, el código es el que manda. De hecho, en las bases, cuando uno hace un análisis, se indica esa información. Dice, verificar que se encuentre en el inventario como humedal asociado al límite urbano y... que indica si humedal urbano tiene que estar la resolución, y así. El humedal no ha sido declarado todavía, lamentablemente no van a poder optar a ese puntaje, porque solamente para humedales que ya están declarados.
Entonces yo les invito a que cuando hagan la postulación, revisen el inventario y nos pongan el código, la mayor cantidad de información para poder identificarlo. Además, ustedes van a entregar las coordenadas, entonces nosotros igual vamos a poder acceder a las coordenadas, lo vamos a bloquear y vamos a decir, ah, sí, es un humedal asociado al límite urbano. O sea, porque esa información va a ser corregida acá. También nos preguntan si hay un humedal que tiene zona urbana y rural. ¿Qué sucede ahí, en ese caso? Si al menos una porción del humedal está dentro del límite urbano, entonces se considera según el inventario como asociado al límite urbano, así que no es importante eso. De hecho, creo que la mayoría de las subcuencas nos van a quedar en un área rural, entonces no, lo importante es que donde ustedes los quieran trabajar esté en el inventario asociado al límite urbano. Eso me imagino que también responde a esta otra pregunta que dice que en el caso de nuestra comuna existe una zona dentro del plan regulador del pueblo de Bucalemu, pero se extiende aproximadamente 12 kilómetros fuera de la zona urbana. Están relacionadas con la que... Entonces la pregunta específica es, ¿esa zona está especificada como de humedal urbano? ¿Qué es lo que...? Tienen que revisar el inventario. El inventario es el que manda. Y por eso yo les invito a que, bueno, creo que tienen que entregarlas, sí, tienen que entregar las coordenadas. Entonces, si la coordenada del punto referencial del área, del humedal que ustedes quieren, ese tiene que caerme en un área que sea asociado al límite urbano. Y se tengan ojo con eso. Yo los invito, ojo, a que hagan su análisis o su identificación de las coordenadas en la misma plataforma. En la plataforma del inventario ustedes pueden poner puntos. Entonces ahí podrían o identificar puntos. Sí, podrían ustedes hacerlo y se evitan el problema de saber si está o no está dentro del área urbana. Dentro del límite, si está o no está asociado al límite urbano, perdón. Acá tienen un problema que dice, quise ingresar al inventario de humedales, pero me pide inicio de sesión, pero al parecer opción para hacerlo y registrarme. No necesitan inicio de sesión, cualquier persona puede entrar, solamente tiene que aceptar que dice al principio una indicación de... Sí, me imagino que ahora como lo vieron cómo se hace, esa pregunta ya está resuelta. Si no, indíquenlo para poder mostrarle nuevamente cómo se ingresa. Acá hay otra consulta, dice, ¿hay alguna consideración especial respecto a la presencia de especies animales o vegetales en riesgo de extinción dentro del área de influencia directa del proyecto? ¿Consideración especial para la evaluación? No. Lo que sí es que se tiene que identificar la etapa de descripción, pero no de la evaluación solo se evalúa lo que sale en la tabla que sale. Parece que esta pregunta ya la habíamos respondido. Resulta que en Puerto Ingeniero Ibañez existe un humedal que ese inventario sale asociado. Sí, vamos a... acá preguntan sobre las autorizaciones. ¿Son necesarias si es que el área privada está dentro del polígono del humedal, pero no está contemplado realizar acciones como parte del plan de gestión integrada? No comprendí bien la pregunta, la verdad. Sí, Si la no, sí, yo la entiendo. Es lo que les entendí. decía adelante. La autorización tiene que ser donde donde se van a instalar las acciones tempranas. Eso sí, donde se hace intervención directa. Porque claro, si yo hago un plan con escala subcuenca, no voy a buscar la autorización de todos los propietarios de la subcuenca. Lo que sí es donde yo voy a hacer la acción temprana. Y humedales urbanos en proceso de declaración se consideran como humedales no declarados. Pregunta. Sí. Me quedan algunas. Mira, ya sobrepasamos la hora, tal vez el tiempo estimado, y creo también que se han atendido gran parte de las consultas. Si es que no hemos atendido alguna de las consultas, por favor, es porque requiere de un análisis superior. Hagamos uso del correo electrónico específico para estos casos. Cuando existen dudas, cuando hay dudas, hagamos uso de ese método para obtener la respuesta formal y con el análisis necesario. Francisca, ¿quedan más preguntas, respuestas? Sí, hay algunas que se repiten, que preguntan sobre este tema de si está considerado en el humedal urbano, que Jimena ya lo ha explicado.
Yo estoy viendo algunas tal vez que podría responder en términos generales. Gracias, Hay, gracias, hay una Jimena. sociedad de Río Limarí que no está en el inventario como clasificado dentro del límite urbano. Si ustedes ven ese tipo de cosas, yo les invito a que nos manden la información por oír y ahí lo analizaríamos caso a caso. Si es que es necesario corregir, por ejemplo, la clasificación en el inventario. Si está un humedal Ramsar, el Ramsar no es santuario, entonces sí se puede postular. Si la restricción es para santuarios, porque tiene su concurso propio. Em, Por ahí también vi pasar una consulta que hacía referencia a que dónde se va a publicar la guía, que se publica el día primero. En las bases, claramente en el párrafo que se indica este documento está el link. Entonces, accediendo por medio de ese link, el día 1 de abril va a estar disponible la guía para que la utilicen como su manual de cortapalos, digamos, al momento de realizar su postulación. Aquí hay una interesante, ojo, dice que si es posible trabajar en un área mayor a la subcuenca. Las bases indican que tiene que ser como límite máximo la subcuenca y netamente por temas de recursos. De hecho, cuando ustedes vean la guía está enfocada en cuencas, como mucho más, pero pensamos que tal vez iba a ser mucho más complejo hacerlo a ese nivel, esa escala. Yo los invito a que se centren en lo que las bases dicen. Las bases dicen nivel subcuenca, ojalá puedan hacer. Lo que no quita es que si ustedes ven que hay una acción a largo plazo que se deba hacer a nivel de cuenca, lo dejen estipulado en su documento, en su plan de gestión. Pero las acciones tempranas tienen que tener a escala que ese concurso. Eh, Acá hay una sorpresa a la utilización con bienes nacionales si se quiere poner una infraestructura dentro del polígono del humedal. Ustedes, como postulantes, deben revisar toda la normativa social y cumplir con los requisitos como legales que se requieran para poder establecer soluciones tempranas, porque eso va a ser muy caso a caso, no podríamos decir sí o no, tendríamos que ver de qué se trata, qué acciones y infraestructura. Y dice, un poco importante es la gobernanza, pero el equipo no considera esa expertise, que son distintas. Bueno, no significa, ojo, que nosotros hayamos puesto los profesionales que sean solo los únicos que deben trabajar, ¿ah? Nosotros estamos hablando como los mínimos, profesionales mínimos que deben incorporarse. Si ustedes ven que se necesita una expertise asociado a la gobernanza y lo proponen, es súper válido y perfecto. Pero los mínimos eran los que están en la foto. Ahí Nicolás puso una humedal Pupuya, no tiene nada que ver, porque habla de humedal costero y no hace ninguna pregunta. No sé si hay una pregunta específica para eso, asociado al concurso. Eso. Sí, no hay más preguntas distintas ¿No? a las que ya se han ido como respondiendo. Si no hay alguna otra pregunta, podemos ya dar por finalizada el taller. Como les decía, vamos a dejar compartida esta presentación en la página de fondos.mma.gov.cl específicamente, donde en el concurso de humedales, y también se va a cargar la PPT para que la puedan revisar. Pero lo más importante de todo, como lo dijo tanto Jimena, como dijo tanto José Luis, es una lectura consciente y rigurosa de las bases y también del manual, perdón, del manual de funcionamiento. Agradecemos a todos su participación y cualquier otra consulta específica la pueden dirigir específicamente al correo fpa.humedales, fpa.gestionhumedales@mma.gov.cl. Ahí Gracias están a todos por su preguntando, participación, por gracias a último, Jimena por... Perdón, dígame. ¿cuántos proyectos serán financiados? Preguntan. Se van a financiar solo 4 proyectos por los montos. Este es el máximo que puede financiar a nivel nacional. Eso. Muchas gracias. Bien, ahí estamos. Muchas gracias por su participación. Les invitamos a revisar las bases para que tengamos buenas y lindas postulaciones que vayan en pos de la conservación, gestión y administración de nuestros humedales. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias a todos por su pregunta.